habíamos dicho la vez pasada que para que una disciplina se convierta en ciencia, tiene que tener 4 elementos. Uno es que tiene que tener un objeto de estudio, que ya habíamos hablado en torno a ello, y habíamos marcado los problemas que genera en las ciencias sociales en particular el tema del objeto de estudio. Esta idea de que es intangible, hay que explicarlo, es inobservable los objetos de estudios en las ciencias sociales, y al mismo tiempo que tenemos algún problema en cuanto a la objetividad. Toda la línea positivista entiende que las ciencias sociales pueden ser asépticas, es decir, que en las ciencias sociales es posible guardar una objetividad absoluta y para eso han trabajado fuertemente. Otro área de las ciencias sociales entiende que esto es imposible y que nosotros estamos trasvasados por prenociones, por prejuicios, por ideología, por contexto de época. Los investigadores estamos en un tiempo y en un lugar determinado y eso obviamente que nos invade y nos condiciona. Independientemente de estas dos cosas, para todos se necesita, para que una disciplina se convierta en ciencia, en metodología. Es decir, mi objeto es este, pero vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Es como en la medicina hay protocolos para hacer sobre una operación, por ejemplo, sobre un tratamiento. Las ciencias sociales trabajan de otra manera, pero también con una caja de herramientas. A mí me gusta comparar a la metodología como una caja de herramientas, ¿no? Entonces, va el laburante, va el trabajador, va un carpintero y tiene un serrucho, y tiene un martillo, y tiene un destornillador, y no es que el destornillador es mejor que el serrucho, sino que el serrucho sirve para determinadas cosas y el destornillador para otro. La metodología es esa. La metodología es nuestra caja de herramientas con las cuales nosotros trabajamos para decir, bueno, el objeto de estudio es este, pero trabajamos con estas herramientas para poder afirmar lo que nosotros queremos afirmar. Y para eso hay un montón de cajas de herramientas. En principio, podemos diferenciarlo en un montón de áreas a las metodologías. Lo primero que podemos decir es que un investigador, cuando encara una investigación, lo primero que va a definir es si su trabajo va a ser exploratorio, si va a ser descriptivo o si va a ser explicativo. ¿Qué es un trabajo exploratorio? En principio es un trabajo en donde no hay prácticamente nada escrito. Los antropólogos originalmente eran trabajos exploratorios. Malinowski iba a una tribu primitiva, iba con un cuadernito a anotar a ver con qué se encontraba. No sabía con qué se iba a encontrar porque no tenía ningún tipo de acercamiento con su objeto de estudio y entonces iba a investigar por primera vez. Si yo trabajo dentro de las ciencias sociales algo absolutamente innovador que nadie antes haya trabajado, bueno, eso es un trabajo exploratorio. ¿Qué tiene de bueno esto? Que todo lo que diga va a ser nuevo. O sea, nadie sabe absolutamente nada sobre mi objeto de estudio, pero y eso obviamente le agrega y le incorpora a la ciencia. ¿Qué tiene de negativo o de dificultoso un trabajo exploratorio? Que justamente como no hay nada escrito, ese trabajo es muy difícil de realizar porque hay que partir sobre la base de la nada misma. O sea, se parte casi de tabla rasa, de cero. ¿Mm? La otra forma, esto es el exploratorio, la otra forma es la descriptiva. Descriptiva, su nombre lo dice. Describe. Lo que observa es la intervención de un objeto de estudio con algunas variables. Variables es algo que incide o no en mi objeto de estudio. Por ejemplo, si trabajamos con análisis electoral,
¿qué variables podríamos trabajar tranquilamente? Nivel sociocultural, nivel socioeconómico, geografía, género, hombre, mujer, menores de 30 años, mayores de 30 años. Todo eso son variables. A ver si esas variables inciden o no en mi objeto de estudio. En cualquier caso, incida o no, es un buen trabajo para realizar, porque si yo llego a la conclusión que, por ejemplo, la edad no tiene ninguna incidencia en el sufragio, en el voto en la Argentina, bueno, eso es un trabajo de investigación. Es como aquel que descubrió que el azufre, no sé si alguna vez se compraba azufre cuando le dolía el cogote. Bueno, hace mucho se descubrió que el azufre no hace nada, no tiene ningún efecto. El tipo dice, yo no sé cómo se cura el cogote, pero no gasten plata en azufre porque eso no le genera nada. Si te hace bien, bueno, a tu cabeza, y tu cabeza hace que te cure porque te pasas una cosa así, perfecto. Pero científicamente no hay ninguna relación entre azufre y el dolor de cogote, ¿sí? Bueno, esto también puede pasar en las ciencias sociales, es decir, esta variable no incide en lo más mínimo con mi objeto de estudio. Y describo. Digo, bueno, estas son las características de esto, esta es la característica de esta democracia en Colombia o en la Argentina o en Chile se da con estas particularidades. Describo, analizo. La tercera forma de investigar es la explicativa. Es la explicativa. ¿Qué propende? ¿Qué intenta ser la explicativa? Intenta, a partir de un diagnóstico, buscar alguna solución. Supónganse que ustedes estudian Derecho y dicen, bueno, yo quiero hacer un trabajo explicativo. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, una de las maneras, voy a hacer un proyecto de ley. Un proyecto de ley para tratar de mejorar o de solucionar este problema. Entonces lo que yo estoy haciendo ahí es un estudio explicativo. Que no nos confunda la palabra. Explicativo significa casi de aplicación, que yo hago sugerencias para modificar algo. Si yo modifico el artículo 3 de tal ley, podría suceder tal cosa. Entonces, mi cabeza investigativa está pensada con el objeto de mejorar algo. Los anteriores no. En el exploratorio, yo miro a ver qué onda. En el descriptivo, te lo analizo, describo. No te digo si es bueno, si es malo, si es nada. En el tercero, digo, me parece interesante ir para este lado porque esto es una manera de mejorar un poco, en este caso, a la sociedad. Primera caja de herramientas. Entonces, un investigador lo primero que va a hacer es resolver. ¿Qué va a ser mi trabajo? Exploratorio, descriptivo, explicativo. Siempre que elijo algo, voy a ganar cosas, voy a perder cosas. Segunda decisión metodológica. Mi trabajo va a ser cualitativo o cuantitativo. Cualitativo o cuantitativo. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a mirar cualidades, características, o voy a trabajar sobre la base de números, estadísticas, cuadros, voy a cuantificar. Supongamos que estemos en contexto áulico y decimos, bueno, vamos a hacer un análisis cualitativo y cuantitativo. Si hacemos un análisis cualitativo, decimos, bueno, el aula está pintado de blanco, hay varios bancos, hay ventilador, tenemos un pupitre, un piso pintado de rojo. Bueno, describimos el aula. Si yo digo, analicemos el aula de manera cuantitativa, lo que voy a hacer es, tiene 4 ventanas, 27 bancos, una silla, 2 ventiladores, es decir, cuantifico. También en esto gano y pierdo cosas, ¿no? Entonces, yo puedo hacer trabajos cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, estamos en plena campaña electoral, entonces quiero saber qué piensan las personas sobre un candidato. Una manera es hacer un focus group, ¿sí?
hemos hablado esto en el aula, junto personas y le digo, a ver, mira este candidato. Bueno, si le ponemos esta remera, si le ponemos esta camisa, si le ponemos bigote. Y entonces van caracterizando. Otra cosa es salir a la calle y preguntar, hacer encuestas. Esta segunda es cuantitativa, la primera es cualitativa. ¿Mm? Bien, para esto me gustaría explicar alguna cosita más recontra importante cuando trabajamos con metodología y cuando trabajamos en ciencia. Hay que tener mucho cuidado de no tener ningún tipo de sesgo o ruido. Sesgo o ruido. Anoten eso. ¿Qué es un sesgo o ruido? Es algo que me está afectando mi medición, sea cual o sea cual. Hablamos hoy, empecé hablando sobre la objetividad o subjetividad. Vieron que muchas veces le habrá pasado a ustedes o habrán escuchado alguna vez que alguien dice, che, ¿sabés que yo le pregunté a todo el mundo a quién votó y nadie me dijo que votó al que ganó? Para mí que hubo fraude. Es muy típico que la gente opine de esa manera. Ahí no es que hubo fraude, el problema fue metodológico. A quien vos le preguntaste está sesgado. ¿Sesgado qué significa? Que yo tengo anteojeras y no estoy mirando el universo, estoy mirando solo una parte. Si yo voy a la puerta de un liceo militar y le pregunto a quiénes votan, me va a dar un resultado. Si yo voy a la Facultad de Filosofía de la UBA a ver quién votan, el resultado me va a dar otro. Y si voy a la salida de una fábrica de Longchamp, seguramente el resultado me va a dar otro. En los tres tengo sesgos. Es decir, no estoy mirando el universo, sino mi medición está sesgada por un ruido geográfico, cultural, educativo, por lo que ustedes quieran. Y entonces mis conclusiones van a ser falsas, que es como sucede cuando la gente dice, yo le pregunté a todo el mundo y no me dio bien el resultado de las elecciones. A veces pasa inclusive desde la propia ciencia. Ustedes saben que las encuestas han fallado muchísimo en los últimos años. No es nuevo esto. Hubo una famosa elección, usted no había nacido, pero en el año 1989, en donde hubo una interna, casi la única interna que tuvo el peronismo, entre Cafiero y Menem. Todas, todas, todas las encuestas daban ganador a Cafiero, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién ganó esa interna? Menem. ¿Qué había pasado con esas encuestas? Las habían hecho de manera telefónica. Pongo en situación. En el año 1989, chicos, era más fácil ganarse la quiniela o el PRODE que tener un teléfono. Teléfono no tenía nadie. Nosotros para buscar trabajo teníamos que ir a 2 cuadras, que tenía uno un teléfono, era el único teléfono del barrio. Y entonces, esa encuesta estaba sesgada. Claro, la encuesta era telefónica. En general los teléfonos estaban en el centro de la ciudad, pero nada nos decía sobre las periferias de las ciudades. Y entonces, esto pasa mucho ahora en las redes, ¿no? Que gente hace encuestas y claro, el único que contesta las encuestas es el que llega a esa encuesta. Entonces, si vos haces una encuesta, no sé, por Twitter, ¿y cuánta gente usa Twitter? ¿Y qué clase social usa Twitter? ¿Y qué edad? O sea, mi mamá no tiene ni idea de lo que es Twitter. No tiene posibilidad de ser encuestada sobre eso. Entonces, ojo con los ruidos o los sesgos. A veces los ruidos son invisibles, a veces los ruidos son claros, a veces son invisibles. No me doy cuenta que estoy jugando sobre un ruido. Después tenemos otras formas de investigar. Hablamos ya de exploratorio, descriptivo, explicativo, hablamos de cualitativo, cuantitativo. Hay otras maneras de ir a medir que son observaciones.
Una es una observación simple. Es decir, yo voy, supónganse que quiero ver, no sé, a usarlo a ustedes como chanchita de India y los observo. Voy a la facultad y empiezo a observar a la hora que entran, el comportamiento que tienen en el aula, a qué hora salen, qué hacen después que salen. Los investigo un poquitito, hago observación. Y a partir de ahí saco un perfil de los estudiantes del CBC. Observación, simple. Eso se usa mucho. Qué sé yo, estudian Derecho y quieren saber hacer un trabajo sobre juicio por jurado. Entonces van y observan un juicio por jurado. Observación simple se llama eso. Hay otro tipo de observación que se llama observación participante. ¿Qué es la observación participante? Es, imaginemos el mismo caso, quiero investigar a ustedes. Entonces yo me anoto como un alumno del curso. Y voy, anoto, soy como un alumno más. Pero en realidad lo que estoy haciendo es una investigación. Yo lo estoy usando como chanchito de Iria, ustedes no se enteran que yo soy uno más, pero en realidad lo que estoy haciendo es una investigación participante. Estoy participando activamente y formo parte de esa investigación, pero al mismo tiempo soy parte de ese grupo humano. La observación simple, el problema que tiene, la observación simple, el problema que tiene es que si vos sabés que estás siendo observado, tu comportamiento cambia. Es como cuando iban a la escuela y venía la inspectora, todos se portaban bien, ¿no? Entonces, cuando vos sos observado, tu comportamiento se modifica, por lo tanto, la manera de investigar, ahí tiene un ruido, que es vos sabés que estás siendo observado. Entonces, ese día, decía la maestra, pórtense bien, que viene la inspectora, qué sé yo, y todos unos señores ingleses. El otro día se mataban todos. La observación participante, los participantes no se enteran que son investigados, pero ahí hay un problemita sobre la ética, ¿sí? Porque yo no le estoy informando y ustedes están siendo investigados. Imagínense si, no sé, a ustedes les ponen un chip y los investigan durante 2 meses, nunca se enteraron y después aparece en su trabajo en un congreso que fueron investigados. Obviamente que esa investigación es más, si se quiere, interesante porque tiene menos ruido que el otro, pero ahí linda con lo ético. No vamos a hablar sobre esto, pero obviamente que la ciencia está pensando hace mucho tiempo sobre los límites éticos de la investigación, ¿sí? Está pasando mucho hoy, por ejemplo, con los grupos que defienden a los animales. Los médicos, ustedes van a ir al hospital de clínicas y hay un piso que hacen toda investigación con animales. Y pobrecitos, les hacen de todo. O sea, le meten cualquier tipo de enfermedad. Y por supuesto los animales sufren. Pero es la manera que tienen también de hacer las drogas después para curarnos a nosotros. Pero ahí hay cuestiones que se discuten permanentemente sobre las cuestiones éticas, ¿no? Hay muchos experimentos humanos también. Y se ha discutido esto. Yo les había recomendado la película El Experimento. El experimento fue un experimento humano. Y justamente los que hicieron ese experimento, los psicólogos, tuvieron algún problema porque, bueno, terminó de una manera bastante grave. Bien, entonces, esto de los ruidos y los sesgos. Bien, vamos a ver otras cajas de herramientas más estructurales. Hay investigadores que trabajan de otra manera mucho más de búsqueda de explicaciones más abarcativas. Por ejemplo, los estructuralistas. El estructuralismo es una manera de investigar. ¿Qué es el estructuralismo? Yo tengo un objeto de estudio partiendo de la base que hay una estructura por encima que me determina. Nosotros vamos a ver marxismo, por ejemplo. Marx era estructuralista. Marx todo lo explicaba
por el modo de producción. Si uno entiende la economía, si uno entiende la explotación, si uno entiende el modo de producción, entiende todo el resto para Marx. El Estado, las relaciones humanas, prácticamente todo se explica a través del modo de producción. Entonces, el estructuralismo supone que yo tengo un objeto de estudio, pero voy a pensar en cómo la estructura me condiciona a mi objeto de estudio. Por caso, Marx consideraba que los obreros nunca podían cambiar esa situación, en principio, porque hay elementos estructurales, el capitalismo, que los condicionaban. Por lo tanto, los obreros siempre iban a ser sujetos explotados independientemente de lo que hagan, porque había estructuras que condicionaban a todo eso. Inclusive te condicionaban tu cabeza. Bueno, vimos a Foucault con Poder. Foucault también era un estructuralista. Decía, en el feudalismo hay una manera de decir que estos son delincuentes y a tratarlos de esta manera. En el absolutismo, y entonces ahí que estaba pensando. ¿Por qué parte del feudalismo, del absolutismo, del capitalismo? Porque Foucault consideraba que había estructuras condicionantes a la locura, al delito, a la sexualidad. Estructuralismo. Primo hermano del estructuralismo es el sistémico. Sistémico. Pensar mi unidad de análisis como un sistema. De hecho, muchas veces hablamos nosotros de sistema político, el sistema democrático, el sistema de separación de poderes. Muchas palabras vienen ahí de lo sistémico. ¿Cómo funcionaría un sistema? Pensar, por ejemplo, al Estado como si fuese un sistema, ¿no? Ustedes tienen en el texto a Easton. Easton es un sistémico. Decía, bueno, ¿cómo funciona el Estado? Recibe demandas de sindicatos, de partidos políticos, de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil. El Estado aparece con el poder político y el poder político pondera. Dice, bueno, de todas estas demandas, le voy a dar bolilla primero a esto, segundo a esto, tercero a esto. Y después viene la burocracia. Ejemplo, un grupo de vecinos me reclama necesitan 100 viviendas. Bien, el poder político dice, bien, vamos a hacer 100 viviendas, tienen razón, no puede ser que estén en la calle. Vamos a hacer 100 viviendas en Flores. Y le dice a la burocracia, mire, tenemos que hacer 100 viviendas en Flores. ¿Qué hace la burocracia? Hace un estudio de impacto ambiental, hace el proceso licitatorio, ve qué ladrillos van a comprar, cómo va a ser o sea, se encarga del cómo. El poder político es el qué y la burocracia el cómo. Eso se convierte en una política pública. Es decir, si todo sale bien, si el Estado funciona perfecto, viene la demanda, el poder político dice, vamos con esa. La burocracia dice, en 3 meses vamos a tener las 100 casas. Se hacen las 100 casas, la gente chocha y feliz. Bien, ¿y a dónde está el sistema? Una vez que, supóngase que sale todo bien, están estas 100 casas, comienzan nuevas demandas. A, los vecinos de enfrente que dicen, che, nosotros no queríamos 100 tipos acá, y menos estos que vinieron. B, esos 100 que ahora tienen casa, dice, che, tenemos casa, pero ahora necesitamos escuela. Y necesitamos un hospital. Es decir, se convierte en un sistema. Es sistémico la cosa. Cada vez que hay una política pública, algunos se ven beneficiados, otros perjudicados, y comienzan nuevas demandas y esto no termina nunca. ¿Sí? Sistémico. Los funcionalistas. ¿Qué es el funcionalismo? Su nombre dice. ¿Qué función cumple el Estado? ¿Qué función cumple para mí? ¿Qué función cumple la universidad? Busco la funcionalidad. Entonces, pienso, ¿para qué fue creada la universidad? ¿O para qué fue creado el Estado? Y si cumple la función determinada. Acá también tenemos muchas palabras. El funcionalismo viene de la medicina, si se quiere. Cada
órgano cumple una función determinada. La mano sirve para agarrar, la lengua para hablar, los riñones, cada uno cumple su función. Si no cumple con esa función, es disfuncional. Mi mano deja de funcionar, se empiezan a gangrenar, intentan curármelo, y si no me lo pueden curar, me lo amputan. La sociedad funcionaría más o menos de la misma manera para los funcionalistas. Todos tenemos una función. Si cada uno, piensen ustedes cómo nacen las relaciones internacionales. Países de primer mundo, países de tercer mundo, los países de primer mundo son los que producen manufactura, nosotros somos los que hacemos productos primarios, en la Argentina trigo, avena, cebada, carnes, en Centroamérica tabaco y bananas, en otro lugar cacao. Si todos cumplimos esa función, el mundo es un todo orgánico que funciona bárbaro. Unos sirven para trabajar, otros sirven para pensar. Esta es la idea del funcionalismo. Piensen que muchas palabras vienen del funcionalismo. Cuando hay, no sé, un delincuente, algunos dicen, esas personas no sirven para nada, no sirven como si tuvieran una autoridad. Son el cáncer de la sociedad, palabra médica. Es decir, algo debería tener una función y si no cumple con esa función es disfuncional, no sirve, no está funcionando. Entonces, ¿el PAMI para qué fue creado? Bueno, para hacerle la vida más fácil a los abuelos. Si el PAMI no le hace la vida más fácil a los abuelos, es porque es disfuncional, no está funcionando como debería funcionar. Eso piensa el funcionalismo. Entonces, ahí tenemos estructuralismo, funcionalismo sistémico. Causa-efecto. Causa-efecto. Causa-efecto es lo que hacía Maquiavelo. Tal príncipe hizo esto, tal príncipe hizo lo mismo, tal príncipe hizo lo mismo, tal príncipe hizo lo mismo, le fue bien. Tal príncipe hizo B, el otro hizo B, el otro fue mal. Por lo tanto, hay que hacer A. Causa-efecto. Entonces, cada vez que tengo un fenómeno, la consecuencia del fenómeno es esta. Bien, ojo con esto. Esta relación parece fácil, pero yo tengo que buscar el nexo causal entre A y B. ¿Qué significa esto? Hay un viejo dicho que decía, cada vez que llueve con sol, se casa una vieja. Bien, cada vez que llueve con sol, se casa una vieja. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Un estudio de investigación y voy a averiguar en los registros civiles los días de lluvia con sol a ver si una vieja se casa. Entonces tomo nota. ¡Pac! Perfecto. Llegué a la conclusión. La conclusión es válida. Cada vez que llueve con sol, se casa una vieja. ¿Dónde está el nexo lógico? Cada vez que voy a ver Berazategui pierde. Voy 14 veces a ver a Berazategui y 14 veces pierde. Por ahí porque son horribles, no porque voy yo. ¿Qué tiene que ver que vaya yo? O sea, ¿qué efecto? ¿Cuál es la relación lógica que yo esté físicamente en la cancha con que el equipo pierda? No tiene ninguna racionalidad. Entonces, no es solo el nexo de que cada vez que hay A es B. Tengo que buscar un nexo racional lógico porque puede ocurrir que haya una tercera variable que yo no estoy mirando. Porque yo puedo ir 14 veces a ver a Berazategui, pero en este caso es un ejemplo absurdo porque es obvio, aunque a los que son cabuleros, que les gusta el fútbol, son cabuleros. Entonces se sientan siempre en el mismo lugar porque piensan que si se sientan en el mismo lugar le va a ir bien. Esas cosas que son obviamente irracionales. Por eso la ciencia busca racionalidad y no busca esas cosas que son míticas, ¿no? No sé si en el bingo se sientan siempre en el mismo lugar y el cartón le tienen que dar primero uno, segundo a otro, pues si no, se pierde la magia y van a perder. Bueno, esas cosas son obviamente irracionales. La ciencia busca todo lo contrario, busca la racionalidad. Bien, entonces causa-efecto.
Yo creo que con eso estamos más o menos con toda la amalgama de todas las metodologías. Capaz que alguna se me está escapando, pero con eso básicamente